Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 264 millones de pesos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Cuando las personas mayores están tratando de amigarse con la tecnología, es inminente ese primer llamado. Hola. Acá te estoy transfiriendo Lo de las empanadas. ¿Qué, vos solo? Sí, por... Fíjate si te llegó. Che, decime, ¿cuánto calza Elenita? Vi una promo en internet para comprarle sandalias. ¿Por internet? ¿Me pasás el fono del plomero si lo llamo? Que recién cargué saldo en el celular. ¿Cargaste saldo? Te compré los chocolates que te gustan. ¿En serio? ¿Me transferís lo que gasté? Arre. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, tenemos información para compartir en los próximos 60 minutos. Comenzamos con estos temas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronostica un aumento del 9% en la producción de carne vacuna de Australia en 2022. Tiene que ver con una proyección de producción de los 2.150.000 toneladas, un aumento del 9% de la estimación inicialmente dada a conocer que fue de 1.975.000 toneladas. Este aumento se correlaciona con un incremento equivalente en la faena con pesos finales estables. Los pesos de faena aumentaron en 2021 debido a la fuerte producción de pastos y el bajo sacrificio de hembras, y se espera que estos factores continúen en el año 2022. El gobierno flexibilizará las exportaciones de carne vacuna y habrá mejoras en el acceso al financiamiento. El anuncio lo realizó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto al jefe de gabinete, Juan Mansur, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, entre otros. La flexibilización de las exportaciones de carne vacuna a través de la liberación de la comercialización a China de la carne de aquella vaca que cumplió su ciclo productivo y también es conocida como vaca vieja, se haría efectiva a partir del próximo lunes. Este jueves se anuncia el envío del proyecto de ley agroindustrial que promueve desde hace más de un año el Consejo Agroindustrial Argentino. El objetivo de la iniciativa es alcanzar un aumento de exportaciones y empleo en 2030 a través de incentivos fiscales e impositivos, pero básicamente con reglas claras de juego. La iniciativa ya cuenta con el apoyo del oficialismo y sectores de la oposición y estaría la firma del presidente de la Nación. Como sigue el tiempo en los próximos días, los datos son suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Veamos cómo sigue la semana para el jueves y llegan las tormentas, serán esperadas. 15 grados es la temperatura mínima pronosticada para esta jornada, 20 grados la máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, para el día viernes se espera que la situación cambie, esté despejado. 13 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima esperada. Y el sábado 13 la mínima, 20 la máxima, mayormente nublado. Ampliamos el tema que tiene que ver con la flexibilización de las exportaciones de carne vacuna que se dio a conocer ayer el titular de la cartera agropecuaria. Si bien la decisión adoptada se trataba de un reclamo del campo, su implementación
se habría visto forzada por la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las últimas PASO, por el reclamo de un grupo de gobernadores del peronismo, con la llegada directa, que tiene llegada directa a la Casa Rosada, y donde la cadena de ganados y carnes tiene una fuerte incidencia en el desarrollo de sus distritos. Allí se sintió el impacto negativo del cepo exportador. En el campo, que reclamaba la liberación total de las exportaciones, el anuncio fue tomado como un paso adelante. Desde la mesa de enlace aclararon que todavía necesitan ver que los funcionarios transformen en hechos concretos las promesas y que se resuelvan los problemas de los productores. En tanto, sí anticiparon que van a mantener en suspenso su plan de lucha. Por su parte, Julián Domínguez planteó a los dirigentes del campo una agenda de trabajo que va a consistir en reuniones semanales con los técnicos de las entidades y cada 60 días con los referentes de la mesa de enlace. La habilitación de la carne de vaca a China, un producto que no se consume en el mercado interno y por lo tanto no tiene impacto en los precios, y la eliminación de la resolución del Banco Central que impedía a los productores que tenían almacenados más del 5% de la producción de soja y trigo acceder a líneas de financiamiento, fueron las primeras señales del gobierno a la dirigencia agropecuaria. El titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de la Nación dijo que el productor tiene que tener la certeza de que no hay cupo ni cepo para el sector. La fusión entre los datos que tenemos a diario acerca de la cuestión climática y lo que necesita el campo, agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Cómo está la temperatura de los mares? Donde está más caliente que lo normal en tonos de amarillo a rojo, más fríos en tonos de celeste a azul, y donde está normal en blanco. ¿Qué es lo que vemos aquí, verdad? Hay un cartel que dice Pacífico Ecuatorial neutral. ¿Qué significa? Lo que es bien la zona niño-niña en este momento está neutral, no está ni muy caliente para ser el niño, ni muy frío para ser la niña. Está un poquitito frío apenitas. Es la época del año, ¿verdad? En esta época de año es difícil que algo esté muy definido. Pero si vemos un poquito más abajo, en el mapa mundi, dice Pacífico subtropical frío. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una gran área pintada de celeste que quedó fría del año pasado, de la niña del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está gravitando algo que si llegara a subir al norte, hacia el Ecuador, enseguida produce una niña. De vuelta estamos en el umbral de la niña. Algunos medios dicen que viene la niña, otros que no. Yo tengo una posición intermedia, creo que vamos a estar cerca de la niña sin llegar a la niña. Pero eso tiene sus efectos. Para la región pampeana un poquito menos de lluvia que lo normal. Para el NOA y Bolivia son lluvias fuertes. A lo cual se suman, como ya dijimos, los vientos polares. Si ahora nos vamos al Atlántico, del otro lado del mapa, el Atlántico está muy manchoneado de calor, de frío, pero si ustedes se fijan, hay una línea azul que viene por la costa americana que llega prácticamente hasta Río de Janeiro. Esa es la corriente de Malvinas, la corriente fría que nos está enfriando el litoral. ¿Y qué pasa cuando la corriente de Malvinas hace eso? Y bueno, llueve bien sobre lo que está más cerca del Atlántico, que le llega humedad, es decir, sur de Brasil, Uruguay, este de la región pampeana, Mesopotamia, región oriental del Paraguay. No llega la humedad más al interior. ¿Qué quiere decir? Que ya el oeste de Buenos Aires, La Pampa, gran parte de Córdoba, el este de Santiago del Estero, mismo el oeste del Paraguay, pueden tener problemas de falta de humedad. Que esto es lo que nos dice el estado de los mares. Si ahora vamos a nuestra diapositiva siguiente, la 5, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos cómo se estuvo comportando y cómo se espera que se comporte la zona Niño 3.4. Esto es el centro del Pacífico Ecuatorial, es donde se ve el niño o la niña. Si vemos este gráfico, tiene
hay una línea roja sobre más 1, que es de aquí para arriba, es una anomalía que ya configura un niño. De menos 1 para abajo, es decir, cuando el Pacífico ecuatorial está más de 1 grado por debajo de su temperatura normal, es la niña. Ustedes ven en octubre, noviembre de 2020 esa pequeña la niña que hubo, pero que sumada a los vientos polares dieron perturbaciones importantes que nos recortaron parte de la cosecha. En este momento, si nos vamos aquí a julio, agosto de 2021, estamos en neutral enfriándonos. ¿Y qué se espera para los próximos meses? Y, como siempre, todos estos flecos son distintas corridas del modelo que dan distintos resultados. La línea punteada sería el promedio. Y bueno, nos dice, mire, para octubre, noviembre vamos a estar casi en la niña, no vamos a llegar a la niña. Hay flecos que bajan a la niña, o sea que hay una cierta probabilidad de que haya una niña de pleno desarrollo, y después hacia abril se acaba porque es lo normal. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a estar ahí. Entonces, sumemos cosas que son negativas. El Pacífico ecuatorial un poco frío, vamos a estar cerca de la niña, el Atlántico frío, y ahora si vemos nuestra diapositiva 6, estos son los vientos polares, que también de más 1 para arriba sería, en realidad serían vientos polares tranquilos, no nos meten mucho aire frío y seco en el continente. Por debajo de menos 1 significa que viene mucho viento polar, ¿verdad? Y esto es lo que pasó el año pasado, hubo un episodio de vientos polares formidable, o sea, esto fue mucho más importante que la niña para bajarnos las lluvias. Empezó ya en julio, terminó como por diciembre, enero. ¿Qué esperamos este año? Hasta ahora estamos en el rango neutral, pero negativo. Y vamos a tener un conato importante hacia el verano. Esto, en realidad, hacia el verano se neutraliza, pero sigue frío y hizo mucho daño, disminuyó mucho el contenido de vapor de agua de la atmósfera previamente. Entonces, esto es un poquito lo que nos da ese golpecito que nos termina de poner en un escenario climático negativo. O sea, estamos en un escenario climático negativo, poco diferente al año pasado. Este fue más temprano en los fríos, está dando un invierno igualmente seco y apunta a dar una primavera buena, pero un verano un poquito seco. Lo habíamos anticipado en los últimos días y finalmente se concretó ayer, lo siguieron todo a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. El gobierno anunció a través del ministro de Agricultura Julián Domínguez, el jefe de gabinete Juan Mansur estuvo presente, sentado al lado del titular de la cartera agropecuaria, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que se van a flexibilizar las exportaciones de carne vacuna a través de la liberación de la comercialización a China de la carne de aquella vaca que cumplió su ciclo productivo y también es conocida como vaca vieja. Esto será efectivo a partir del lunes próximo. Si bien la decisión adoptada se trataba de un reclamo del campo, su implementación podría haberse visto forzada por la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las últimas PASO y por el reclamo de un grupo de gobernadores del peronismo, liderado por el santafesino Omar Perotti, con llegada directa a la Casa Rosada, donde la cadena de ganados y carnes tiene una fuerte incidencia en el desarrollo de sus distritos, y esas provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa sienten el impacto negativo del cepo a la exportación de carne. En el agro se reclamaba la liberación total de las exportaciones, aunque el anuncio, si bien no es total, fue tomado como un paso adelante. Desde la mesa de enlace aclararon que todavía necesitan ver que los funcionarios transformen los hechos concretos, las promesas y se resuelvan los problemas de los productores. Mientras tanto, lo que sí anticiparon es que van a mantener en suspenso el plan de lucha. Por su parte, Julián Domínguez planteó a los dirigentes del campo una agenda de trabajo que consistiría en reuniones semanales con los técnicos de las entidades y cada 60 días con los referentes de la mesa de enlace. La habilitación de la carne de vaca de China es un producto
que no se consume en el mercado interno y por ende no tiene impacto en los precios. Y la eliminación de la resolución del Banco Central que impedía a los productores que tenían almacenados más del 5% de producción de soja y trigo acceder al financiamiento fueron las primeras señales que hasta ahora el gobierno le dio a la dirigencia agropecuaria. El productor tiene que tener certeza de que no hay cupo ni cepo, dijo Domínguez al hablar con la prensa luego del anuncio. Y precisamente había sido Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina, quien en conversación con Chacra TV Noticias poco antes de la reunión decía: nos parece correcto y vamos por la liberación de las exportaciones de carnes, que finalmente se flexibilizó, no se liberó por completo, pero también por esta cuestión de la financiación para los agricultores. Esto decía luego de la reunión el titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. Bueno, desde Federación Agraria Argentina esperamos que este encuentro sea el inicio de un camino a andar para tratar de generar las soluciones que tantos productores necesitan, y sin duda la liberación de la exportación de vaca de conserva alivia a los sectores que necesitan de los fondos que se obtienen por la venta de estos animales y que permite seguir produciendo. También la modificación de la cláusula 7018 del Banco Central y la posibilidad de acceder al crédito a aquellos productores que tienen más del 5% de retención de granos, obvio que es también importante. No menos importante es toda la batería de temas que tenemos que abordar, porque esto fue coyuntural, tanto por carnes como por la resolución 7018, pero sabemos que hay muchos temas de economías regionales, lechería, carnes alternativas, incluso hasta los mismos granos, la ley de emergencia que no tiene los fondos suficientes, no hay un seguro multirriesgo, hay diversidad de temas que hay que abordar, las compensaciones de retenciones que no se terminaron de pagar, la posibilidad de que las retenciones se vayan saliendo de la presión impositiva que tienen los productores, pero desde abajo hacia arriba con un mínimo no imponible, y que de esta forma impacten de manera más positiva sobre el pequeño productor y se vayan retirando hacia el mediano y al grande. Al término de los anuncios por parte de las autoridades nacionales, hubo una conferencia de prensa de los integrantes de la mesa de enlace. Recordemos, CRA, Coninagro, La Rural y Federación Agraria. Una de las frases que se desprendió de esa conferencia de prensa fue sabor a poco en relación a lo que el gobierno había anunciado. Sin embargo, se destacó el inicio, por ejemplo, desde Coninagro, de la conformación de esta mesa de consenso que comenzó en la víspera. Escuchamos a Elvio Laucirica, titular de Coninagro. Bueno, desde mi punto de vista fue una reunión muy auspiciosa y te voy a decir por qué. Creemos que después de tanto tiempo que se reciba por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, que reciba la mesa de enlace, una forma de poner en relieve, poner en valor los reclamos que se venían y las inquietudes que se venían planteando desde el sector. Así que desde ese punto de vista me parece que es muy auspicioso. Había 5 gobernadores de las provincias más ganaderas del país, estaban el ministro de Agricultura, pero también estaba el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Y esto por un lado, y por el otro lado también creo que es sumamente auspicioso que finalmente un reclamo que veníamos insistiendo, que era la apertura de la vaca china, hoy ya esto se confirmó, que creemos que es una buena noticia para todos, porque la vaca china no es algo que se consume en el país, así que no tiene por qué afectar la mesa de los argentinos. ¿Y cómo se traduce en divisas esa medida que se toma ahora? Seguramente que se va a traducir en divisas, porque es una forma también, al exportar hay retenciones a la carne y se va a generar no solamente ingresos de divisas, sino también ingresos al gobierno por parte de las retenciones. No te sé decir el monto exacto,
pero lo que sí es importante porque por un lado va a haber ingresos de divisas, pero por el otro lado tampoco va a afectar a la mesa de los argentinos. ¿Cuáles eran los otros 3 puntos que se tocaron en la reunión? Hubo 3 puntos sumamente importantes. Uno de ellos es el primero, que los productores ganaderos tenían vedado el acceso a determinadas líneas de créditos preferenciales, con tasas preferenciales, por ser productores de soja. Muchos productores ganaderos son también mixtos, productores de soja. Y esto se liberó. Hoy, por más que seas un productor mixto, si sos productor ganadero, estás liberado de este compromiso por parte del Banco Central. La segunda medida que creemos que también es importante es que el jueves el ministro se comprometió a entregar, a presentar en el Congreso el proyecto de la cadena del Consejo Agroindustrial, que prevé importantes beneficios a los productores con desgravaciones impositivas o incentivos fiscales que lo van a ayudar entonces en las producciones. Y el cuarto, que me parece que también es sumamente importante, es que se va a generar una mesa de trabajo con nuestros técnicos, con los técnicos de las entidades, para ir viendo cómo es la marcha de todos estos procesos, porque siempre hemos tenido mucho diálogo. Hoy estamos viendo que hay respuestas a estos pedidos que nosotros hacíamos, pero lo más importante es que va a haber una mesa de seguimiento de los mismos, cosa de ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Muy bien. Bueno, días atrás ustedes con Inagro se reunió con la UIA. Queremos también un poco saber cómo fue esa reunión. Bueno, nosotros nos reunimos con la UIA, fue una reunión sumamente auspiciosa, sumamente fructífera, donde compartimos con la UIA la necesidad de poder trabajar en conjunto. Muchas veces ha habido una dicotomía y de las tantas antinomias que tenemos en el país en cuanto a lo que es el campo y la industria. Bueno, el campo y la industria estamos los dos en el mismo barco y tenemos que trabajar en conjuntos con proyectos comunes. Quedó una agenda de trabajo en cuanto a la capacitación del personal, la modernización y adaptación del personal y de las reglas laborales en el personal, y creemos también que esto es un inicio de una relación muy auspiciosa con la Unión Industrial. Otro de los temas comprometidos por parte del gobierno con la mesa de enlace tiene que ver con el anuncio que se estaría haciendo en las próximas horas, y es el de enviar el proyecto de ley agroindustrial al Congreso de la Nación. Recordemos que este proyecto está siendo consensuado desde hace más de un año entre el gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino. El objetivo de la iniciativa es alcanzar un aumento de exportaciones y el empleo en 2030 a través de incentivos fiscales e impositivos, pero básicamente con reglas claras de juego. La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo del oficialismo y sectores de la oposición y que estaría a la firma de Alberto Fernández, habría contado con el compromiso del ministro Julián Domínguez de ir con los gobernadores al Congreso para defender este proyecto y solicitar su aprobación. Después de los anuncios, Domínguez destacó el rol de los gobernadores y dijo que asumió el compromiso de que las decisiones de políticas públicas de su cartera serán de manera federal, para promover un trabajo en conjunto de las provincias y municipios con las entidades del campo. Sumarían al INTA y las universidades. Concluyó que el Consejo Federal Agropecuario será el ámbito donde se definirán las medidas a implementar. Todo esto en el marco del encuentro de ayer, esperado por cierto, de las entidades nacionales del campo y el flamante titular de la cartera agropecuaria nacional. En la recorrida federal cotidiana nos vamos ahora a la localidad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Allí el tema es recursos forrajeros. La idea es contar algunas cosas que le pasan a las plantas forrajeras y qué oportunidades le dan esas cosas a quien decide el manejo de pastorear o sacar de la hacienda de la parcela. Lo que vamos a presentar es parte del curso de manejo de pastoreo, con 3 compañeros más de agencias de extensión vecinas a Olavarría. Hacemos el curso y INTA nos pidió que llegáramos concretamente a los empleados rurales, porque digamos la otra parte de los eslabones de la cadena, el productor, los asesores,
estudiantes mismos. Esto se genera en la estación experimental de Balcarce, donde está la universidad, o sea que tiene un respaldo tecnológico, científico atrás. Que no tiene la gente que trabaja directamente. Exactamente. Entonces, hemos hecho desde el año 2016 aproximadamente unos 26 o 27 cursos en distintos lugares de la provincia. Hemos tenido unos 500 participantes más o menos. El tipo de empleado que trabajamos es el que está, no el que planifica en una computadora, sino el que está el día a día con el caballo y el eléctrico decidiendo. Tratamos de que no haya ni patrones, ni que sea mano a mano con ellos. Entonces muchos manejan en pasto. ¿Por qué entras a pastorear? Porque me dijeron. Y bueno, y hay veces que no debería, pero me dijeron. Y a veces veo que el pasto no está para pastorear, pero no me queda otra. Bueno, y se genera un ida y vuelta, pero lo que más nos llamó la atención a nosotros es que por ahí cuando inicio los pastoreos, o es él o es alguien que se lo dice, pero el que decide cuándo saca los bichos de las parcelas o de los lotes es él. Entonces hacemos mucho hincapié en eso. Todas las plantas, menos la alfalfa, porque la alfalfa puede reservar, todas las plantas que ellos manejan, que son las pasturas templadas, no tienen órganos de acumulación de reserva. Entonces el rebrote inmediato se produce a partir de la hoja verde que dejé. Y eso que hay que dejar. Exactamente. Entonces por ahí lo que se discute es eso, y después a los 2 o 3 meses uno de nuestros compañeros, que es su tesis de posgrado, los va a visitar y hace algunas encuestas, y es lo que ellos más se llevaron de nosotros. Pero además es un trabajo muy gratificante, porque en general es gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. O sea, hay gente que va, los productores, los asesores, o incluso en campo grande, quien es el capataz o el mayordomo, tienen otras posibilidades, pero los del día a día no. Entonces nos cuesta establecer una relación en el día de trabajo que tenemos, pero después es provechosa para las dos partes. Abrimos un capítulo internacional, nos vamos a conocer lo que está sucediendo en el mundo con este resumen de noticias. El puerto de Rotterdam no solo es el más grande de Europa, sino también el lugar donde se encuentra una insólita granja. Desde 2019, en un establo que flota en la dársena del puerto, se crían vacas lecheras. Esta es una granja lechera con 40 vacas, explica una de las copropietarias de la granja. ¿Por qué flota? Todo el mundo se lo pregunta. Hay que darse cuenta de que el mundo está bajo presión y cada vez hay menos tierras de cultivo. Nuestra idea es que así podemos crear tierras de cultivo cerca de la ciudad que se adapten al clima. Para la mayor parte de las operaciones de la granja no se necesita personal en el establo flotante. Un robot se encarga del ordeño. La leche se procesa de inmediato allí mismo. Cuando nos decidimos por la granja flotante y preguntamos a la dirección del puerto si podíamos montar una granja lechera en la dársena, nos dijeron que estábamos completamente locos. El ganado del puerto se alimenta, entre otras cosas, con cebada de una cervecería próxima y hierba de segar los campos de fútbol y de golf de Rotterdam. El estiércol se transforma en abono de jardín. El Partido Holandés para el Bienestar de los Animales está en pie de guerra contra la granja flotante y quiere que se prohíba, más aún después de que 2 vacas cayeran a la dársena del puerto y tuvieran que ser rescatadas. La vida es cada vez más difícil en el Mar Menor. En la laguna separada del Mediterráneo por una delgada franja de tierra y situada en la región de Murcia, al sudeste de España, se han encontrado miles de peces muertos el pasado mes de agosto. El motivo hay que buscarlo en el vertido de fertilizantes en el agua. La llegada masiva de nutrientes a la laguna que promovió el desarrollo desmesurado de algas que durante la noche, como dejan de realizar la fotosíntesis y empiezan a consumir oxígeno, consumieron el oxígeno de la columna de agua, particularmente en las zonas profundas, y esto produjo que los peces murieran por ausencia de oxígeno en el agua. La producción agrícola es la actividad más importante de la región y gran parte de las frutas y verduras que se recogen allí se consumen en el norte de Europa. Los trabajadores del campo insisten en que ellos no son los responsables. Ha medido cuánta cantidad de agua, qué cantidad de agua se aplica a un cultivo,
cuándo se aplica, a qué hora es cuando el cultivo la demanda. Se analiza absolutamente todo, o sea, el nitrógeno que tenemos en el suelo, antes de implantar una plantación de hortícolas, para saber con qué hay que complementarlo. Absolutamente está todo controlado. Pero los expertos consideran que la situación se debe a los cultivos, aunque también hay otras causas. Es consecuencia de una actividad acumulada de todas las últimas décadas. Tanto por vertidos de aguas residuales que no estaban adecuadamente tratados, el desarrollo, los últimos 30, 40 años de la agricultura intensiva y una falta de control de todos estos vertidos y de estas actividades que están llegando. El Gobierno de Murcia ha anunciado que prohibirá el uso de fertilizantes inorgánicos nitrogenados en las explotaciones agrícolas situadas a menos de 1.500 metros de la laguna del Mar Menor. Estamos encaminando una solución en el tema de la carne. Esa fue la reflexión del gobernador de la provincia de Santa Fe. La pueden ver ampliada en www.revistachacra.com.ar, que forma parte del portal de medios Chacra. El gobernador acompañó al ministro de Agricultura en la reunión del Consejo Federal. Se definieron criterios que tienen que ver con cómo será la justamente liberación de las carnes al exterior. Recordemos que hasta ahora se estaba pudiendo exportar solamente el 50% de lo que antes se podía colocar en el exterior, es decir, el 50% de lo que el año pasado se podía exportar. A partir de esta medida, de acuerdo con las primeras estimaciones, se podría exportar entre el 85 y el 87% de lo colocado en el mercado externo, siempre estamos hablando de carne vacuna, el año pasado. A este tema se refirió el gobernador de Santa Fe y ustedes lo pueden seguir en revistachacra.com.ar. Ahora vamos a uno de los programas de Chacra Televisión que se ha renovado, Portal Agropecuario. En este caso se trata del ciclo que conduce Horacio Esteban y analizan junto a la gente de la Fundación Barbechando el futuro del campo en el Congreso. Seguimos caminando todo lo que tiene que ver la actividad agropecuaria de sus distintos ámbitos, ¿no? De los productivos, de los tecnológicos, de los financieros, de los servicios, todo lo que hace a este sector que, como siempre les digo, no es más ni menos que otro, pero sí muy dinámico, muy pujante, generador de divisa, de mano de obra, de arraigo, y que, bueno, muchas veces no es considerado en la Argentina como debería serlo. Hoy me voy a conversar con Ángeles Naveira. Ángeles es contadora, trabaja hace mucho tiempo en toda la cuestión que tiene que ver con todo lo que es el sector agropecuario desde el punto de vista de la contabilidad, de la finanza, de todo lo que es dentro de cada una de las empresas agropecuarias. También es secretaria de la Fundación Barbechando y, por supuesto, miembro del ININ Rural, y también de eso vamos a hablar durante el día de hoy. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Buen día, Horacio. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por prestarnos este ratito para conversar y tomarnos un café. No, al contrario, el gusto es mío. Bueno, decime una cosa, ¿cómo surge esto? Por supuesto, ser contador es también una pasión, ¿no? Como todo lo que uno conlleva, pero ¿por qué contador en empresas agropecuarias? Y mira, todo arranca ya cuando mi padre, contador público y productor agropecuario, logró a través del amor que le puso siempre a su profesión, transmitirme en el ADN esa pasión por los números, las finanzas, la contabilidad, unido al sector agropecuario. Él trató toda la vida, desde que yo empecé a estudiar, de convencerme de no ser contadora, y lo único que logró es que yo lo decidiera, y finalmente me recibí muy contenta, y es una pasión, verdaderamente me encanta. ¿Sabes que yo siempre pienso que los contadores, obviamente con el involucramiento que tienen en cada una de sus empresas, junto con el dueño de un campo, de una pyme agropecuaria, son los que más lo sufren al sector. Después lo demás, muchos hablan, ¿no? Y se habla de las consecuencias, de lo que pasa, pero en realidad solamente aquel que está metido adentro de una empresa agropecuaria sabe lo que le pasa al campo con retenciones, con tributos, con impuestos y con todo lo que conlleva una parte de lo malo. Lo otro puede ser el clima, una sequía, una lluvia, pero sí hay toda una cuestión interna y ahí está el cantaclaro, ¿no? Lo describiste, mira, impecable, te digo. Lo nuestro es una sociedad.
Lamentablemente no en todo, pero sí en acompañarlo en los problemas que tienen el día a día. Hoy por hoy, los productores agropecuarios necesitan tener un contador al lado, no te digo 24/7, pero parecido. Todo pasa por la necesidad de estar alineado con los registros, los más de 170 impuestos, todas las cosas que hay que hacer online para poder simplemente vender tu producción con todo el trabajo que te llevó por delante, en vez de poder hacer plin, un botón y vender, no, tenés que tener preparados los registros, los sistemas, porque si no, no sale absolutamente nada. Así que es un desafío enorme, pero cuando te gusta lo que haces y sumado a aquello donde vos naciste, donde son tus raíces, que es el campo y el sector agropecuario, todo se hace mucho más fácil, sin duda. ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero desde muy chiquita todos nuestros veranos, los inviernos y todos los momentos importantes de la vida eran en el campo, allá por la zona de Coronel Vidal. Y después de eso me caso con Hernán, un productor agropecuario, con lo cual sigue la vida en el sector rural. Y a raíz de los distintos hijos que van acompañando este proyecto, nos fuimos arraigando muchísimo, pasando gran parte del tiempo en el campo, y después ya, cuando los chicos crecieron, es un poco y un poco, pero me tira muchísimo. Cuando Cristina me invitó a formar parte del ININ, una de las cosas que más me convenció fue el poder estar tan en contacto con unas mujeres impresionantes, increíbles, que tienen una fuerza y una pasión para llevar adelante su trabajo de la ruralidad, cuando vos entendés lo que quiere decir, que es para sacarse el sombrero. Sí, vos sabés que yo vengo hablando hace tiempo con muchas mujeres rurales y tiene esta cuestión de que el sector rural tiene todas las actividades, ¿no? Tiene desde las mujeres que trabajan la tierra, que están en su campo, que son productoras, que en algunos casos son más pequeñas, que en otros casos tienen mayor volumen el establecimiento, hasta aquellas incluso que trabajan en la cosecha. Yo digo que la mujer tiene una sensibilidad especial, porque si no el arándano o la frutilla no se podría extraer como se saca, ¿no? Por eso son tantas las mujeres que trabajan, en algunos casos hasta en los empaques. Evidentemente hay allí todo un rol de la mujer que es impresionante. Sin duda, un profesionalismo. Yo veo hoy mujeres ingenieras agrónomas, veterinarias, ingenieras ambientales, con una visión tan equilibrada de lo que es la producción en todas sus ramas, pero también en el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo sostenible, en la responsabilidad social sobre lo que estamos haciendo. Por eso yo digo que sin duda las mujeres somos el motor de una Argentina que hay que sacarla adelante, porque nos ponemos al hombro las cosas desde lo más chiquito que es en una familia hasta lo más grande que es en una empresa, del tamaño que sea. Entiendo que es muchas veces difícil porque el sector rural es un espacio donde mayoritariamente toman las decisiones y trabajan los hombres, pero cada vez más se da la inteligencia, como digo yo, de darse cuenta que ese plus que tienen las mujeres adicional es lo que nos va a sacar adelante. No tengo un minuto de duda. ¿La familia cómo está compuesta? Tenemos 3 hijos, Santiago, Paula y Bautista. Yo tengo 2 hermanos, Hernán tiene 3 hermanos, y mis padres que todavía están vivos, muchísimos primos, muchos primos hermanos. Somos una familia más bien numerosa. ¿Y los chicos siguen el camino del campo? Y el más grande ya está en 3er año de ingeniero agrónomo. La más chica, la del medio, está estudiando psicología, y el más chico quiere ser veterinario. Bueno, siguen la tradición, me parece perfecto. Y es así, te digo, se vive, se mama, se siente, es parte tuya. Entonces, yo cuando me preguntan si yo me considero o no una mujer rural, yo entiendo que la ruralidad no es por donde vos vivís o por donde vos te radicás, sino es donde está tu pasión, donde le pones el sentimiento y en donde abocás absolutamente todos tus esfuerzos. Y lo mío es en sacar adelante las empresas agropecuarias, desde las más chiquitas, las pymes, que me toca a mí con mi responsabilidad de contadora, para también trabajar un tema importantísimo en el sector agropecuario, que son las generaciones, los cambios generacionales. Cuando llega un momento en la vida de las empresas agropecuarias que tenemos la primera generación, la segunda y la tercera, saber trabajar eso desde el lugar del profesional que sabe
transmitir cómo se hace para que una empresa pueda trascender más allá de sus generaciones, es un trabajo apasionante. Y gran parte de mi vida laboral de los últimos años lo estoy enfocando hacia eso. ¿Ves la continuidad de los chicos en las familias, en las empresas rurales así familiares? Exactamente, se da que si vos sabés trabajar los cambios generacionales en las empresas desde el inicio, con comunicación, con equipos de trabajo, con diálogo y sobre todo con buena información, se consigue. Cuando seguimos haciendo las cosas como se venían haciendo desde siempre, con uno solo que toma decisiones y el resto que o acompañan o nada, y la cosa se complica y vienen las divisiones familiares, que también son totalmente válidas y muy vigentes en este tiempo. Pero es un gran desafío porque si nosotros miramos el censo agropecuario, muchísimas de las empresas agropecuarias que están en el censo del año 2018 son empresas familiares, pymes, y que están trabajando ya entre su segunda y tercera generación. Contame, ¿cómo te sumaste a la Fundación Barbechando? Y la Fundación Barbechando nace allá en el 2008 con la 125. Un grupo de productores se dio cuenta que para tomar decisiones en la Argentina hay que estar trabajando en el Congreso de la Nación. Una de mis cuñadas, María, y otra de mis cuñadas, Charo, fueron miembros fundadoras de la Fundación Barbechando, y yo me sumé un par de años después. Nos definimos como el campo en el Congreso, y entendemos que es trabajando codo a codo con los legisladores nacionales y también provinciales y municipales, explicándoles la problemática del sector, las necesidades del sector, todo lo que podemos hacer si nos ayudan con buenas leyes que nos permitan proyectar una Argentina de acá 50 años. Esa es nuestra obligación de hoy. Codo a codo, golpeando las puertas de los senadores y los diputados, pidiéndoles que nos escuchen, trabajando al lado de ellos y mostrándoles lo que hace falta para tener una buena política o una buena política de Estado del sector agropecuario. Hace un tiempo, no hace mucho, se puso en marcha el proyecto colectivo federal. ¿Cómo anda? ¿Qué expectativas tienen? Exactamente era lo que te iba a contar a continuación. A principios de año, allá por el mes de enero, un par de loquitos que decimos, que se autodenominan los loquitos del Altillo, muchos de ellos miembros de la Fundación desde su inicio, dijeron, tenemos que trabajar para mejorar la imagen que tiene el sector agropecuario en la sociedad. Uno de ellos dijo, tenemos que sentarnos a tomar un café con la sociedad, escucharnos, dejar de lado las quejas, las críticas, los problemas, que el cepo, que el dólar, que la carne, porque todo eso es un problema enorme, pero es otro el ámbito donde tiene que trabajarse. En el ámbito del Congreso para tener leyes duraderas y buenas, en el ámbito de los ministerios, pero no con la sociedad. Y ahí nace Proyecto Colectivo Federal. Las 4 gremiales, 2 técnicas, ACREA y APRESID, y la Fundación Barbechando. Se juntaron e hicieron un video, que lo habrás visto, una chica tocando la guitarra, que le habla a un chico de la ciudad, que también está tocando la guitarra, y a través de la música los invitamos a trabajar en la comunicación. Escuchémonos, digamos las cosas, contémonos los problemas que tenemos, y dejemos de lado esas diferencias que dicen que existen, pero cuando te sentás a charlar, te aseguro que no. Proyecto Colectivo Federal tiene 3 ejes: la comunicación estratégica, el desarrollo sostenible y la política transversal. Hoy estamos con la comunicación estratégica, el video, los spots, las charlas, contarle a la sociedad, sentarnos a tomar un café. A continuación, vamos a arrancar con todo, con lo que es política transversal. Necesitamos todos sumarnos a la política, cada uno en lo suyo. Vos en tu lugar, yo en el mío. No es solo estando en una banca en el Congreso que yo estoy haciendo política. Es cuando en mi día a día y cuando trabajo con quienes me desempeño, soy honesta, soy una persona transparente, cumplo con lo que tengo que cumplir. Si cada uno de nosotros hace eso, tenemos el 80% del partido ganado. Contame, obviamente venís de una familia rural, con lo cual calculo que no debes haber tenido tantos problemas, pero ¿cómo ves el rol de la mujer? Si el hombre hoy
le ha dado el espacio que merece? ¿Todavía se resiste? Mira, yo creo que el espacio se ha ido logrando en base a un esfuerzo enorme. Y esa es la parte que tenemos que ayudar entre todos a que cambie. Una mujer tiene que tener el mismo lugar para trabajar que un hombre, sin la necesidad de toda una previa para llegar a donde está. Eso, sin duda, es lo que aspiramos. Hoy estamos trabajando con un montón de webinars, de reuniones, de charlas, de enfoques, de mostrar a raíz de toda la historia lo que hemos conseguido y no tanto en si corresponde o no porque una ley me lo diga. Yo no soy una defensora de que las leyes tienen que decir a dónde las mujeres podemos trabajar. Yo entiendo que ese espacio es nuestro por derecho y que cada vez más la sociedad se está dando cuenta de eso. Hace 30 años, contaba una de las chicas del ININ Rural, si a vos te decían estás esperando el veterinario en el campo y te llegaba una mujer en una camioneta, vos lo primero que decías es ¿qué pasó? Señora, siga viaje, o chiquita, anda yendo. Hoy, nos cuenta ella, se baja de una camioneta cuando va a un campo a hacer una cesárea, a hacer un trabajo o lo que fuere, y es algo totalmente naturalizado. Lo mismo pasa con una ingeniera agrónoma, lo mismo con un ingeniero industrial. Y cada vez eso se va a ir dando más, porque las mujeres tenemos una capacidad de trabajo enorme y sin duda eso se percibe al momento de contratar. Ángeles, te agradezco mucho estos minutos. Espero verte pronto, como le digo a mis entrevistados, que eso va a significar que vamos a estar un poquito mejor o un poco más normales, si nos podemos ver. Así que tengas una buena semana y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a vos, me encantó, a disposición para cuando quieras compartir lo que sea y necesitamos más de estos espacios, así que muchas gracias por tu generosidad. No, al contrario. Contadora Ángeles Naveira, por supuesto todo su rol en el trabajo intraempresas agropecuarias, que no es poca cosa, una mujer del ININ Rural y también de la Fundación Marvechando, otra de las entidades que yo sostengo en silencio, despacito, muchas veces no reconocida, viene haciendo una gran tarea dentro del Poder Legislativo, tanto en lo provincial, en lo nacional, como también en los pequeños pueblos del interior. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos, tenemos más información. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 264 millones de pesos. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo.
Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 264 millones de pesos. Aumentó, ¿cuánto? 11,7% la producción de biocombustibles. La elaboración conjunta de biocombustibles totalizó 1.173.2 toneladas en el primer semestre de 2021, una alza productiva del 11,7% respecto de 2020. Esto es según un informe de la consultora de investigaciones económicas sectoriales. El aumento se da respecto a una baja base de comparación, ya que el año pasado la elaboración de biodiesel y bioetanol fue afectada por la reducida demanda de las petroleras ante el derrumbe de las ventas de combustible por el COVID. En el primer semestre del año la producción totalizó 762.2 mil toneladas, acumulando un incremento del 5% con relación al año anterior. Por su parte, la producción de bioetanol creció 26,5% en los primeros 6 meses de este año. Son 411.000 toneladas, producto del aumento en la demanda de las petroleras, en línea con la mayor actividad económica por las menores restricciones a la movilidad. La producción de bioetanol a base de maíz creció 16,7%, mientras que la elaboración a base de caña registró un alza del 44,7%. Recorrida informativa federal a la provincia de Tucumán. Nos vamos ahora, concretamente el municipio de Trancas. ¿Cómo se está trabajando con la producción? Muy contento. Nos gusta que el SENASA esté a domicilio. Nos gusta que el SENASA se preocupe y ocupe de nuestros productores. Nos gusta que también el ingeniero Paz nos venga a visitar dentro de poco. Y sí, con nuestros productores acá en Tranca, para que se inscriban en el REMSPA, para que puedan tener su legalidad, para que puedan tener sus cosas como corresponden, a los efectos de producir para nuestra patria, para nuestra familia, en honor a nuestros padres y abuelos, con mucho amor, con mucho cariño, y dentro de la legalidad, dentro de la salubridad, dentro de todo lo que marca la ley. Y acá después reunirme con los productores lecheros, de esta hermosa industria que están haciendo y que está creciendo, que ya ha nacido y que está creciendo día a día, que es la Oberita, nuestra primera industria de los tranqueños en 70 años de historia. Hoy está involucrado el Estado, que no es hacedor de empresas, pero en este caso gracias a la ayuda de nuestro gobernador Juan Mansur, gracias a la ayuda del municipio, pero también fundamentalmente de permitir que lo podamos ayudar a los productores, que son los verdaderos actores, los verdaderos dueños de esta hermosa fábrica, tienen esa ilusión de crecer más. Hoy tenemos, gracias al gobernador Juan Mansur, una ensachetadora automática del Ministerio de la Nación, de Producción de Agricultura de la Nación, siempre nos visitan, sus técnicos, sus asesores, nos vienen a dar una mano. Tenemos esperanza de tener 2 camiones, 0 kilómetros, uno para recibir la leche del campo a la planta y otro para distribuirla con un equipo de frío en la provincia.
nos ha gustado mucho de que seamos ejemplo a través del ex ministro Daniel Arroyo a nivel nacional, porque es la única planta y el único ejemplo en la República Argentina, y lo digo bien, con conocimiento de causa, en la República Argentina, que los agricultores se han aglutinado para poder tener su leche fluida, su leche ensachetada para beneficio de las criaturitas y de los abuelos. Bueno, eso es lo que somos, un departamento tranqueño, productor. Hay una diversidad de productos que salen de nuestro suelo y nosotros soñamos con industrializarlo para que de esa manera el valor agregado quede acá, para que mantengamos el arraigo, para que movamos la economía como nos venimos moviendo en el pueblo con la overita y para que seamos conocidos a nivel nacional. ¿Cuáles son las tareas de resguardo sanitario que está llevando adelante el SENASA en la región NOA? Te lo contamos. Estamos en un procedimiento de ruta con participación de Gendarmería sobre Ruta 9, ingreso de la localidad de Comarca, con la iniciativa del procedimiento del área de agricultura familiar y la barrera y frontera, donde nos acompañan también áreas como inocuidad, protección vegetal y sanidad animal. Este procedimiento tiene el objetivo de garantizar la documentación de la mercadería, tanto productos de origen animal como vegetal. Un poco también nos está sirviendo para concientizar a los pequeños productores, sobre todo de esta área, para la inscripción del REMPA, sobre todo productores, pequeños productores que tienen producción vegetal, que hacen producciones de contraestación. Y este procedimiento se va a hacer regularmente en distintas rutas de la provincia de Jujuy. Les contamos acerca de la flexibilización a las restricciones a las exportaciones de carne vacuna en Argentina, que comenzarían a regir a partir del próximo 1 de octubre. Ahora bien, la restricción que hubo hasta el momento, que era vigente hasta septiembre y luego se prorrogó, ¿qué impacto tuvo hasta ahora en la industria de la carne y en la producción y en la economía en general? David Miazo es economista de FADA, economista en jefe de FADA, y conversó sobre el tema con Mariela Oliva. Vamos a comenzar con lo más álgido. ¿Cómo se encuentra ahora el sector agropecuario según tu visión y cómo continúa este tema del cierre de las exportaciones? Bueno, el sector agropecuario siempre tiene distintas aristas porque es un complejo con distintas actividades en distintas partes del país. Tenemos por un lado la agricultura, que tiene una situación de buenos precios internacionales, que no se ve prácticamente afectada por la crisis local en términos de poder adquisitivo, y que a lo sumo tiene ahí como grandes problemas la sequía, el clima, qué va a pasar. Hay bastantes temores por lo que va a pasar este verano, y por supuesto el combo de derechos de exportación y brecha cambiaria. Pero es un sector que dentro de todo el arco de actividades productivas está relativamente bien, viene de un muy buen año donde de nuevo los precios internacionales traccionaron muy bien. Y después hay otros sectores como la leche, que depende mucho más de el poder adquisitivo interno, y que eso por supuesto pega en toda la cadena láctea. Los argentinos tenemos menos poder adquisitivo y entonces cuesta mucho trasladar a los precios finales los incrementos de costos y se achata mucho el consumo, cae más el consumo de los alimentos de mayor valor agregado, entonces eso le pega. Y después tenemos lo que es la carne, que también está afectada por la situación de un poder adquisitivo nuestro, de los consumidores, de los argentinos, muy debilitado, que tenía como vía de escape la exportación, y viene esta medida que restringe las exportaciones, entonces le corta una de las pocas vías de escape que tenía a la crisis económica local. Así que tenemos como estos tres principales sectores, por quedarnos entre las principales actividades de la Pampa Húmeda. Después, bueno, las economías regionales es toda otra complejidad. Bueno, justamente lo que vos decías, hace un tiempo atrás parecía que no había techo para la ganadería y eso se vio totalmente aplacado por la macro que estamos viviendo y también a su vez por este cierre de exportaciones, que las medidas no se saben hasta cuándo se van a prolongar
y, por supuesto, cómo va a seguir repercutiendo a toda la cadena, como los frigoríficos que dejaron de tener una actividad constante como lo venían haciendo. Exactamente, la cadena ganadera venía sorteando la crisis local que sufren todas las actividades de consumo masivo con la exportación y bueno, se venían dando aumentos de precios como se vienen dando en realidad en toda la economía, pero en la carne se venían dando en particular. Ante eso, eso tomó mucha agenda pública, como siempre el precio del asado es muy analizado, muy mirado. El gobierno también en un contexto político de cierta debilidad y cercano a las elecciones necesitaba mostrar una reacción a esta situación y reaccionó de una manera totalmente mala para la cadena productiva y sin resultados en realidad para el consumidor, como fue el cierre de exportaciones. Cierre de exportaciones que a la economía argentina le cuesta casi 100 millones de dólares por mes de exportaciones. Ahora que se liberó carne kosher va a ser un poco menos, pero en torno a los 70, 100 millones de dólares mensuales que dejamos de exportar, cuando justamente lo que necesitamos es producir más y exportar más. Eso también le está costando a los productores ganaderos. La hacienda que va a faena ha perdido cerca del 15% en términos reales en los precios, cuando descontamos la inflación, ha perdido un 15% entre mayo y las últimas semanas. Esto se traduce en que los productores ganaderos, solo por la hacienda enviada a faena, están perdiendo 6.500 millones de pesos por mes. Y todo esto sin resultados duraderos para los precios al consumidor, que era el objetivo central, y con un gran daño a lo que es el empleo, que por ahí los que más rápido lo sienten son los trabajadores de la industria de la carne, donde se reportan suspensiones, vacaciones, reducciones horarias, entre otras cuestiones, y después tarde o temprano también lo van a sentir el resto de los trabajadores de la cadena, una cadena cárnica que genera 400.000 puestos de trabajo de punta a punta, y de los cuales cerca de 100.000 están ligados al circuito de exportación. Bueno, ya sabemos la situación compleja que atraviesa el mercado interno, la economía de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con carga impositiva y tributaria. Sí, tenemos una economía con una carga tributaria alta que afecta a todas las actividades económicas del país. Estamos cerca de 30% es la presión tributaria a nivel país, donde la mayor parte es nacional. Esto se siente mucho en los alimentos, por ejemplo, para quedarnos con el tema del poder adquisitivo. Los principales alimentos que nosotros medimos, que es pan, carne y leche, tienen entre el 25 y el 28% de su precio final, es carga tributaria, lo cual es alto si estamos considerando que son alimentos de la canasta básica alimentaria. Y después, si nos vamos a las actividades exportadoras, aún tienen mayor presión tributaria porque además de tener los impuestos que tiene el resto de la economía, que cualquier pyme de cualquier sector los percibe como altos, tienen los derechos de exportación. En el caso de la carne 9%, en el caso del trigo y el maíz 12%, en el caso de la soja 33%. Y esto lleva a que, por ejemplo, un trabajo que hacemos nosotros, que es la participación del Estado en la renta agrícola, que es el índice FADA, que medimos cada 3 meses, esté midiendo cerca del 68-67% la participación del Estado en la renta agrícola, producto de esto, de los derechos de exportación que elevan ese número que tiene el resto de la economía. Bueno, quizás ahí habría una buena solución para producir más y mejor, es bajar esa carga impositiva tan alta, pero imagino que hay otros análisis y otras posibilidades que barajan dentro de FADA y vos, de los cuales permiten algún tipo de solución ante este panorama. Lo más importante hoy es tratar de estabilizar la macroeconomía para que tanto los inversores como las personas, como todo el mundo, tenga la percepción de que la economía argentina cada vez va a ir para peor. Entonces hay que empezar a estabilizar para que todos creamos que cada vez va a ir para mejor. Entonces el primer paso es, por ejemplo, tratar de solucionar la inflación. Es muy difícil que una economía logre algún nivel de crecimiento con una inflación del 48% como la que vamos a tener este año, o de la del 52% como hemos tenido en los últimos 12 meses. Eso
erosiona cualquier posibilidad de crecimiento, de generación genuina de puestos de trabajo, de exportación, porque al mismo tiempo se va trazando el tipo de cambio, entonces las exportaciones no son competitivas, tenemos brecha cambiaria. Bueno, hay grandes desequilibrios que son los primeros pasos para pensar una economía que pueda crecer. Hay que solucionar la inflación. Para poder solucionar la inflación hay que solucionar el aspecto monetario, donde el primer paso es dejar de imprimir pesos, pero para poder hacer eso hay que reducir el gasto público, porque justamente se imprimen pesos y se genera inflación, porque la gran presión tributaria que tenemos ni siquiera alcanza a cubrir el nivel del gasto público actual. Entonces hay que solucionar la inflación, para eso la emisión monetaria y el lado monetario, para eso hay que equilibrar el gasto público. Recién en ese momento se puede empezar a decir, se pueden bajar impuestos para fomentar la actividad, se puede hacer algo relacionado al crédito. Algo muy importante siempre es la apertura de mercados. La salida de Argentina y de estas crisis es con la exportación. Tenemos que lograr exportar más porque el mercado interno no genera riqueza suficiente para poder consumir más. Entonces, lo primero es poder producir más, invertir para exportar, y una vez que se empieza a generar riqueza, empezar a hacer crecer el consumo interno. Así que eso te diría que son los principales puntos para empezar. Inflación, cuestión monetaria, gasto público, apertura de mercados, y después obviamente hay una infinidad de cosas pasando por la infraestructura, un tema que nosotros siempre trabajamos mucho, que son los caminos rurales, o ahora que está en discusión la hidrovía, pero todos esos temas, si no solucionamos estos desequilibrios macroeconómicos de fondo, difícilmente tengan algún impacto, digamos, no va a tener ningún impacto si no estamos en una economía ordenada que sea capaz de empezar a crecer. Que, discúlpame que me extienda, es justamente lo que entendieron nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que sin una economía ordenada no hay proceso de crecimiento posible. Y repasamos ahora qué va a pasar con el tiempo en los próximos días, los datos como siempre del Servicio Meteorológico Nacional. Veamos entonces, para este jueves 15 la mínima 20, la máxima tormentas. Para el viernes despejado, 13 la mínima, 22 grados la temperatura máxima pronosticada para lo que será el inicio del fin de semana. Mientras que para el sábado, mayormente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 20 grados la temperatura máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias. Hasta cualquier momento.